Hola, bienvenidos. Vamos a hacer una serie de videos cortitos para hablarte de vectores. Y en este primero te voy a presentar los vectores, qué son, para qué sirven. Y resulta que en el universo hay dos tipos de magnitudes. Hay algunas magnitudes que para definirlas alcanza con simplemente un número, posiblemente un número más una unidad. Y esas magnitudes se llaman escalares. Pero hay otras magnitudes que son muy importantes para la física, donde no alcanza con un número para describirlas. Para esas magnitudes tiene sentido la pregunta hacia dónde apuntan, para dónde van. Esas magnitudes las llamamos magnitudes vectoriales. Típicamente entre las magnitudes escalares tenemos a la masa, al volumen, a la guita. Por ejemplo, si yo tengo una botella y digo que esa botella tiene un volumen de 750 centímetros cúbicos, la pregunta ¿hacia dónde los tiene? No tiene sentido. No es una pregunta válida. Volumen, entonces, es justamente una magnitud escalar. En cambio, si yo digo una velocidad vale 5 metros sobre el segundo, entonces ahí sí tiene sentido la pregunta ¿hacia dónde? Porque es muy diferente que un móvil se mueva con una velocidad de 5 metros sobre el segundo hacia allá, que se mueva hacia acá. Las consecuencias son distintas. Entonces tenemos magnitudes escalares y magnitudes vectoriales. Las magnitudes vectoriales típicas con las que vos vas a trabajar son la velocidad, la aceleración, la fuerza y hay muchas más. Para representar las magnitudes vectoriales se inventaron unos instrumentos matemáticos llamados vectores. Hola. Respondo al nombre de Vector. Es un término algebraico, una cantidad representada por una flecha que posee dirección y magnitud. Vector, tu servidor, porque cometo crímenes que poseen dirección y magnitud. ¡Oh, sí! Los vectores son como una flechita. El largo de la flechita representa la cantidad. También se la llama módulo. Una flechita más larga en comparación con una flechita más corta significa que la primera magnitud es mayor en cantidad, en magnitud, que la segunda. Los otros elementos del vector, además del módulo, son la dirección y el sentido. La dirección es la recta en la que están inscritos y los sentidos son dos para cada dirección, para un lado o para el otro. En la literatura científica de habla inglesa, y como viste también en el cine, la característica dirección y sentido está unificada en una sola que la llaman dirección, o sea que para los ionis cada vector tiene dos direcciones, para un lado y para el otro. ¡Oh, yeah! En algunos casos, para algunas magnitudes y en algunas ocasiones, también es importante el punto de aplicación. Pero eso lo dejamos para más adelante. Las magnitudes vectoriales se pueden sumar, restar, multiplicar y efectuar entre ellas algunas operaciones que son distintas, diferentes a las operaciones con los escalares, con los números. Y en esta serie de videos cortitos te voy a mostrar cómo se realizan esas operaciones y qué sentido tienen. Pero acá te voy a dar un pequeño adelanto. Voy a trabajar como ejemplo con vectores fuerza. Imagínate que tenemos un cuerpo sobre el cual dos personas aplican diferentes fuerzas, que las voy a llamar fuerza 1, el que aplica el más forzudo de los dos, y fuerza 2, el que aplica el más débil de los dos. Y en este caso, fíjate,
ambas fuerzas son codireccionales, ambas tienen la misma dirección. En ese caso, y solo en este caso, la suma entre estas dos fuerzas se realiza, se opera exactamente como las magnitudes escalares. La fuerza suma la puedo llamar S, o sumatoria de fuerzas, o también resultante. Son términos que se aplican habitualmente cuando trabajas con fuerzas. Entonces, la resultante es F1 más F2. Esa resultante lo que tiene es producir el mismo efecto estando sola que el efecto que producían las dos fuerzas actuando en conjunto. Imagínate que la fuerza 1 valiese 15 kilogramos fuerza y la fuerza 2 vale 8 kilogramos fuerza. Entonces la resultante es directamente la suma numérica, 23 kilogramos fuerza. Otro tanto pasa con las restas, pero fíjate que me estoy circunscribiendo al caso particular de que las fuerzas o cualquier otro vector sean codireccionales. Cuando las fuerzas son codireccionales, no importa el sentido, podés operar como números. Entonces, ahora tenemos fuerza 2 actuando hacia la izquierda y la fuerza 1 actuando hacia la derecha. Es mayor la fuerza 1, exactamente igual que en el ejemplo anterior. Entonces, la resta entre esas dos fuerzas vuelve a ser la resultante, que va a ser igual a F1 menos F2. En nuestro ejemplo serían 15 kilogramos menos 8 kilogramos, la resultante vale 7 kilogramos. El efecto de estas dos fuerzas actuando en forma conjunta es idéntico al efecto que tendría una sola fuerza con un módulo de 7 kilogramos fuerza. ¿Qué pasa cuando las fuerzas no son codireccionales? O generalizando, cuando los vectores no son codireccionales, como en este ejemplo. Y ahí ya no se pueden sumar o restar alegremente como números. Hay que hacer una operación vectorial que vas a ver en los videos siguientes. Pero creo que está claro que si la fuerza F1 valía 15 kilogramos y la fuerza F2 valía 8, la resultante no va a valer 23. Podrá valer 20, 19, no sé. Tampoco es obvia cuál es la dirección de esa fuerza resultante. Todo dependerá del ángulo que formen las dos fuerzas que verdaderamente están actuando F1 y F2. Bueno, y eso lo vamos a ver en los videos siguientes, donde vamos a hablar del álgebra de los vectores. Otra cuestión interesante que tenés que saber es que las magnitudes vectoriales se representan no solamente con un nombre, sino que también hay que indicar que se trata de un vector colocándole una flechita a modo de sombrero. No siempre en todos los textos no me salen, es uno de esos fuentes de información, donde no es sencillo, ni inmediato, ni fácil colocar ese símbolo que tipológicamente no existe. Hay que construirlo con una imagen. Entonces se suele indicar de alguna manera, se lo destaca del resto de la tipología con un bold o un italic. Pero lo correcto sería indicar que se trata de una magnitud vectorial dibujando la flechita arriba de la letra o el nombre. En ese caso, la ausencia de flechita está hablando del módulo, o sea, la cantidad de la magnitud vectorial. Muchas veces estas normas de notación se flexibilizan en función del tipo de publicación. Pero bueno, tenés que conocerlos.
Otra manera más explícita de indicar que estamos hablando del módulo es colocando barras de módulo, que es una costumbre muy utilizada en matemática. Bien, y sin más que agregar para esta breve presentación, te espero en los videos siguientes para ver el álgebra de los vectores.